Muy buenos días, mi nombre es Alejandra y hoy me acompaña mi amigo y compañero Danilo Alca. Hola, buen día. Es grato reencontrarnos una vez más. Les damos la cordial bienvenida a este espacio y esperamos que se encuentren muy bien. Ambos somos estudiantes de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, de la carrera profesional de estomatología, y somos parte del grupo de proyección social Juntos por un Objetivo. Hoy hablaremos sobre los enjuagatorios bucales en tiempo COVID-19. Martín, he leído mucho acerca de los enjuagatorios en redes sociales que habla en relación de un buen enjuagatorio bucal, que puede prevenir y hasta matar al virus. ¿Eso es cierto? Bien, realmente no es tan preciso esos comentarios. Hoy por hoy no hay ningún enjuagatorio que es eficiente para matar el virus. Lo que sí se están encontrando estudios que demuestran que algunos enjuagatorios con algunos compuestos, no todos, tienen algún efecto sobre el virus. Y para eso tenemos que entender un poco que no todos los estudios son iguales, sino que los estudios responden a algo que nosotros en el mundo de la salud, los especialistas en la salud, conocemos como los niveles de evidencia. Y que hay estudios relativamente más básicos y otros que no son más, que son un poco más complejos. Esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Todos los estudios son muy importantes. Sin embargo, muchos de estos estudios que estamos viendo, que estamos leyendo, que salen a la luz y que de pronto generan algunos o muchos titulares, son estudios que no tienen esos datos que esperamos obtener más adelante. Danilo, entonces nosotros cuando estamos utilizando el enjuague bucal en el consultorio con nuestros pacientes, ¿qué es lo que estamos realizando con eso? ¿Qué es lo que genera? Basándonos en dichos estudios, se observó que una de las vías de entrada del virus era la boca, las mucosas de la boca. Es que hay unas llavecitas, unas puertas que se abren que se denominan ECAs, que son las enzimas transformadoras de angiotensina. Es un nombre un poco complicado, pero resulta estas son unas pequeñas llaves que utilizan los virus, en este caso particular el coronavirus, para ingresar. Entonces se ha observado que estos pacientes que están recién infectados y que empiezan este crecimiento viral, en algunas zonas de la boca como la lengua, las glándulas salivales y otras zonas se encuentra una gran producción de virus alojadas en esta zona. Estas enzimas no solamente se encuentran en la boca, se encuentran en los pulmones, riñones, se encuentran en otras partes del cuerpo, ¿no? Y por eso es que este virus afecta tanto a esas zonas. Entonces, la presunción es si nosotros utilizamos algún elemento que de alguna manera llegue a esta primera zona, llegue a la lengua, llegue a esta zona superficial, estaríamos de alguna manera combatiendo esa cantidad de virus que podemos tener en la boca. Y naturalmente, si combatimos la cantidad de virus, reducimos la posibilidad de contagio entre las personas. Ok, entonces lo que sí es cierto que podríamos hablar de una reducción de cantidad de virus, pero más no de una anulación del virus, ¿correcto? Definitivamente, porque son muchos los factores que intervienen para que de pronto este virus pueda anularse al 100% o no. Para empezar, el tipo de enjuagatorio que podríamos utilizar, también el tipo de cepa que podríamos tener. No todos tenemos la misma cepa. No necesariamente no todos tenemos en la boca las mismas condiciones, los mismos factores. Habrá quienes utilizan prótesis, habrá quienes tienen curaciones profundas, habrá quienes tienen los dientes en mala posición, habrá quienes tienen la lengua con una fisurita o una lengua geográfica que es una lengua con fisuras profundas, que seguramente acumula alimentos, restos de bacterias, etc. Entonces, todos estos factores van a influenciar. Definitivamente nosotros siempre vamos a tener algún tipo de carga de virus, de bacteria en nuestros organismos. El desafío es cómo hacemos para que esa carga de virus sea tan pequeña y no nos lastime. Un ejemplo es como la tuberculosis. A todos nos ha hecho nuestra prueba de tuberculosis alguna vez en la universidad, sobre todo nosotros que estudiamos algo de salud.
y casi todos salíamos con esa bacteria. Pero no necesariamente eso quiere decir que vamos a desarrollar la enfermedad, sino que tiene que haber otros elementos. Entonces, de pronto el control de esta carga de virus es una de las variables que tenemos que controlar. Y en el consultorio tratamos de hacerlo de alguna manera también. Ok, porque también dentro de toda esta información que se ha dado, de repente podría generar hasta un poco de confusión a los pacientes. Hasta el momento de poder comprar un enjuague bucal en el supermercado o en una farmacia. Entonces, ¿qué tipo de enjuague bucal tenemos que buscar para disminuir esta carga viral? Y por ende también disminuir la capacidad de contagio. Bien, se ha estado discutiendo mucho a lo largo de los últimos años sobre los enjuagatorios que podrían ser, y definitivamente después de hacer una revisión a la literatura son dos que yo podría aconsejar. Claro que esto puede cambiar y tal vez lo que conversamos hoy no sea válido en algunos meses y será motivo para hacer otro podcast. Pero hoy por hoy sabemos que los enjuagatorios con cloruro de zinc, triclinio como primera opción y los enjuagatorios con yodo como segunda opción puede ayudar. El gran desafío de los enjuagatorios con yodo-povidona es que no viene con una concentración baja, la cual uno directamente lo podría utilizar. Se tendría que preparar y ahí sí como paciente necesitaríamos una asesoría. En cambio, de pronto un enjuagatorio con cloruro de zinc, triclinio, que lo encontramos en muchas presentaciones, desde aquellos enjuagatorios que tienen alguna molécula o alguna sustancia adicional que ayuda, por ejemplo, a las encías, o alguna sustancia adicional que ayuda por ejemplo, al sarro o a la inflamación de las encías. Esto viene mezclado con muchas sustancias, muchos compuestos. Son, digamos, de uso más común, más práctico, lo cual ha hecho que sean más populares alrededor de nuestros pacientes. Pero como siempre, esto no es una fórmula mágica, es uno de los tantos factores que nosotros tenemos que controlar. Bueno, nosotros no trabajamos con la necesidad de generar auspicio, solo recomendamos algunas marcas y creo que los pacientes, ahora por la desinformación, algunos pacientes nos preguntan si por marca tiene dicho compuesto, porque es un poco complicado al momento de comprar y revisar la parte posterior del enjuague bucal y encontrar el compuesto o no encontrarlo. Por lo menos también me di cuenta que no todos tienen la misma concentración, que varían en concentración. Entonces, ¿la concentración de dicho producto tiene algo que ver también? Bien, la mayoría de enjuagatorios tienen la concentración de 0,05% de este cloruro de zinc, así que la mayoría que hemos encontrado en el mercado podría servir, ya que los estudios no dan un rango en cuanto a concentración. Si hablamos de marcas existentes, muchas como la Perioaid, como Vitis, en algunas presentaciones o Colgate Plus, son varias que nos pueden servir. Eso sí, no todas las presentaciones son para todos. Es ahí donde tu dentista tiene que ayudarte a elegir cuál te conviene. Porque si tú de pronto eres un paciente con enfermedad de encías severas, probablemente elijas una de ellas. Si eres un paciente con enfermedad leve de encías, probablemente uses otra. Si de pronto eres un paciente susceptible a caries, tal vez te convenga utilizar otro enjuagatorio más. Entonces eso va a depender un poco cuál sea tu condición en tu boca para elegir uno u otro. Por ejemplo, en algunas presentaciones en la cual este cloruro de zinc viene acompañado con clorexidina y la clorexidina a cierta concentración no debe ser usada durante mucho tiempo, porque si no también como cualquier medicamento tiene efectos adversos, pues puede teñir los dientes, puede causar una leve pérdida del gusto y otras consecuencias más, como cualquier otro medicamento. Entonces cada caso es muy personal, cada caso es muy diferente. Entonces por aquí nosotros no podemos hacer una receta para todos los que nos están escuchando, pero sí podemos aconsejar que llamen a su dentista y que pregunten cuál puede ser el enjuagatorio apropiado para su caso. Y en este caso, ya nuestro episodio pasado fue la teleconsulta. Entonces, trayendo a este episodio, ahora te pregunto,
¿Es suficiente que mediante una teleconsulta tú puedas recomendar o saber qué enjuague podría ser mejor opción para el paciente? Yo pienso que sí, porque hay muchas preguntas claves que podemos hacer a través de una teleconsulta y que nos pueden dar suficiente información para una toma de decisiones sobre un punto tan específico como este. Por ejemplo, desde hace cuánto te sangran las encías, cuándo fue tu última limpieza, tienes los dientes en mala posición, has perdido dientes, cuántos años tienes, si tienes algún riesgo sistémico. Son muchos los factores que tras una teleconsulta podemos recabarlos y nos pueden dar con gran exactitud herramientas para una toma de decisiones. Perfecto. Me queda clarísimo entonces, Danilo, que con estas cositas nuestros pacientes se tendrían que quedar súper claras para que cuando vayan a comprar un enjuague bucal los ayude por lo menos a tomar una buena decisión y no estar dependiendo quizás del farmacéutico o del color más bonito del enjuague que encuentra en la góndola del supermercado. Bueno, de por sí, si nosotros realizamos una buena higiene con un buen cepillado, ya estamos removiendo de todas maneras una carga de bacterias. Seguramente una carga viral puede marcar la diferencia. Entonces la higiene es súper importante, porque ese enjuagatorio que tú vas a elegir, independientemente del cual sea, va a funcionar mejor si es que tenemos una boca menos contaminada posible. El otro tip que es muy importante es que debemos seguir las instrucciones. Debes encontrar el tiempo de uso de este enjuagatorio, que en promedio son unos 30 segundos. Es muy difícil que en un enjuague indique un minuto o minuto y medio. Y es algo que debemos cumplir de manera muy estricta y no es fácil de cumplir. Y los que nos escuchan nos dirán, es algo muy sencillo, pero no lo es, no es fácil. Porque nosotros lo vemos a diario en nuestros pacientes. Cada vez que los atendemos les decimos, mira, vamos a contar hasta 30 y luego te vamos a ayudar con esa saliva. Y no todos quieren llegar a 30, otros llegan a 15, a 10 o a 20. Y como un medicamento tiene que ser 30 segundos. Entonces eso es muy importante. También es muy importante que hoy, más que nunca, estreches los lazos de comunicación con tu dentista, porque tu dentista te va a dar esos tips, esas herramientas que nosotros necesitamos, al igual que cuando uno de pronto va a elegir uno u otro elemento que yo no conozco. Yo soy estudiante y tal vez dentro de la rama de la medicina me toca ir a comprar alguna pomada, algo especial. Lo mejor es siempre que tu odontólogo termine orientando. Eso va a hacer que la toma de decisión sea lo más sencilla posible y que de pronto no estés invirtiendo un dinero sobre un producto que necesariamente no te va a ayudar. Finalmente, esto es una medida preventiva, no es un tratamiento, al igual que muchas cosas. Hoy por hoy sabemos que las medidas preventivas son tan importantes. La desinfección de las superficies que hoy es sumamente importante, pero no es tan importante como el manejo de aerosoles, que hoy por hoy se sabe que es la clave. Medidas tan preventivas como usar nuestra mascarilla, como lavarnos las manos, y el enjuagatorio termina siendo otra medida preventiva. Y todas estas medidas que fuimos aprendiendo durante estos últimos años y que seguramente habrá nuevas que van a llegar para quedarse. Ha sido un gusto conversar contigo y sobre todo entender que no todos los enjuagatorios son iguales y que no todos necesitamos los mismos enjuagatorios bucales. Estoy muy contenta porque he despejado muchas dudas. Recordemos finalmente que en Internet vamos a encontrar mucha información. No toda la información es muy precisa y no toda la información es verdad. Yo estoy seguro que con mucho entusiasmo buscamos información, pues al igual que todos estamos buscando alguna herramienta o alternativa que nos dé tranquilidad en un momento tan difícil como en el que estamos viviendo. Pero yo estoy seguro que ya estamos viendo la luz al final del túnel, así que debemos respirar profundo y seguir para adelante. Bueno, esperemos que esta información les sea útil y de esta manera llegamos a la parte final del podcast. Estimado público, muchas gracias por acompañarnos nuevamente.